Hola, muy buenas tardes a todo el público de Imperfecto Radio. Buenas tardes a todos los que por segunda ocasión están aquí, se unen a estas conversaciones. Sean muy bienvenidos y en esta ocasión, un poco por diseño, un poco por petición de algunas personas que nos enviaron un mensajes, algunas consultas, voy a estar solo. No va a ser muy seguido que ocurra esto y en este episodio va a ser un poquito a modo de presentación, de introducción. Sí, ya tuvimos un episodio muy interesante, una primera edición muy interesante donde dimos también señas de lo que íbamos a encontrar aquí. Quisimos que fuera así, que vieran esa conversación con nuestros dos primeros invitados. Y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre qué es lo que van a encontrarse aquí. Así que no hablaré mucho de mí, pero sí mucho del aspecto de esas ideas que estaremos analizando sobre la sustentabilidad. Mi nombre es Oscar Aldape y digamos que me gusta curiosear entre las verdades, entre las farsas y un poquito entre las modas de los términos afines con esto que es nuestra línea principal, esto que entre comillas, o yo lo entrecomillo en este momento, cuidado del planeta. Pero también un poquito dentro de mi cuadratura, a lo mejor como ingeniero, pues mi mente tiende a buscar las relaciones, a rebuscarle cómo se interrelacionan con otras disciplinas que al menos en apariencia parece que son lejanas. Y pues por eso estamos aquí, para indagar un poco sobre qué es la sustentabilidad, a quién le corresponde, es viable, no lo es necesaria o no lo es, puro rollo. Digamos que no voy a dar una respuesta como tal, tan tácita, tan eh, cuadrada, no tendré la verdad absoluta, por supuesto, más bien o es una invitación a indagar un poco para despertar la curiosidad por el tema, pero también una curiosidad por explorar, pues, qué otros escenarios son posibles para nuestra sociedad, para nuestras empresas, nuestras familias y pues nuestra vida propia. ¿Y por qué conversaciones por la sustentabilidad? Bueno, de primeras, pues porque pretendemos que la comunicación no sea solamente de aquí para allá, porque estamos abiertos a que haya una interacción con ustedes, el público, que no solamente nos escuchen, sino tomen un poquito más de acción, más de participación en estas conversaciones. Ahora, ¿por qué termina ex? Pues porque este programa surge dentro de la empresa de consultoría Estrategas por la Sustentabilidad, donde pues basamos todo nuestro servicio en una exploración y en una respuesta que se codiseña y se co-construye a través o desde la transdisciplina, no solo de la multidisciplina. Es decir, no es la suma de varias disciplinas, sino es el entretejido de todas ellas a través de los colaboradores que tenemos, de los estrategas que se han unido pues sí, a colaborar con X. Y pues ahí surge. Y luego, arroba por la sustentabilidad, pues porque así nos encuentran en todas las redes. En realidad solamente en Instagram y Facebook, pero ahí nos encuentran. Entonces, para abrir esa comunicación en dobles sentidos, doble dirección, pues ahí búsquenos y también pueden escribir a estrategas@porlasustentabilidad.com.mx. Pueden entrar también a curiosear que estamos compartiendo en nuestro sitio web porlasustentabilidad.com.mx. Y ahora, ¿por qué sustentabilidad? Me voy a evitar los datos crudos, rudos y pues estremecedores en algunos casos, porque esos pues los pueden consultar directamente en Google, varias fuentes, en varios programas, muy buenos programas en diferentes medios se comparten estos datos y más bien nos vamos a enfocar a mostrar este enfoque, digamos que filosófico crítico del por qué nos estamos involucrando, por qué estamos tomando como eje la sustentabilidad. Y bueno, vamos a empezar con su origen del concepto, que eso también ya lo habrás escuchado muchas veces, y si no, pues excelente, será la primera vez, que nace del informe Brundtland, un documento que se publica
en abril de 1987, cuando yo estaba a unos cuantos meses de nacer, más o menos tenemos la misma edad. Este documento nace un poco, bueno, de la creación de una comisión que se crea, vaya, en Naciones Unidas por la preocupación de que a ese ritmo del crecimiento económico y del uso de recursos naturales, pues se anticipaban a suponer que llegaría el momento en que no podrían seguir creciendo, porque se podrían quizás agotar los recursos naturales. Entonces, este informe es el que ha dado origen, si bien en el 87 no se empezó a difundir demasiado el concepto de Sustainable Development, sino hasta unos años después en la Cumbre de la Tierra, pero pues ahí nace. Y a partir de este documento es que se generó varias de las cosas que ahorita vamos a comentar. Algunas de ellas vamos a hacer rascarle un poquito porque al menos en lo personal y mucho de lo que aquí compartas será una opinión personal, estará en ti si la tomas o la investigas más a fondo, pero pues como que no me cuadra. Entonces, de hecho, por eso voy a hablar en su mayoría en primera persona, para que lo tomes así como una perspectiva personal derivada de un proceso de análisis que yo he hecho de distintas fuentes, pero al final de cuentas termina siendo personal. Entonces, en este informe, este desarrollo sustentable, pues tiene su típica, muy sonada definición, que es aquel que garantiza que podamos satisfacer nuestras necesidades sin afectar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas propias. Pero, pues, ¿cuáles son nuestras necesidades? Porque, pues, hoy día un iPhone cada 2 meses podría ser ya una necesidad. 20 cubrebocas por día podrían serlo. Bebernos 5 litros de coca, consumir 5 frutas diarias o gastarnos 200 litros de agua en toda nuestra jornada. Es decir, ¿cuáles son esas necesidades que tendríamos que satisfacer? Entonces, esto lo hago así, quizás con un poco de sarcasmo, porque hay cierta ambigüedad en ello. Y de ahí es quizás donde, o sea, de esa ambigüedad es donde ha habido, mencionaba en el episodio anterior, un estira y afloja que ojalá y no, pero ha sido a conveniencia de cada ente según lo que, no una conveniencia necesariamente maquiavélica, sino quizás un poco desde, pues es lo que alcanzo a interpretar y es desde donde actúo. Entonces, ahora también ya cada vez menos, en los últimos años menos, pero ha ocurrido o ha estado sobre la mesa ese dilema de si es sostenible o si es sustentable. Y vamos a abordar muy rápido eso. En el diccionario en inglés, que es de donde viene sustain, si existe sustainable, pues simplemente es o más bien sustainability, pues es una palabra compuesta, la habilidad de. Ahora, sustain, que si directamente lo pretendiéramos traducir al español, pues vendría a ligarse con sustentar. Y en español hemos también usado el verbo sostenible, derivado de sostener. Da la casualidad que en el español sí existe sustentar, pero no existe sustentable como adjetivo. Sí existe sostener y también existe sostenible. Ahora, en el inglés, digamos que la traducción más directa hacia sostener sería hold. Y en el mismo inglés, sustain y hold tiene unas definiciones muy cercanas también entre sí, muy similares. Sin embargo, hold tiene acepciones, y los diccionarios incluso ofrecen ejemplos hacia cosas como que más triviales, como, a ver, sosténme este micrófono, por favor, o sostén la puerta en lo que yo puedo entrar, cosas por el estilo. Y por el contrario, sustain va a situaciones un poco más trascendentales, como a pesar de que usan sostener, o bueno, su traducción directa, digamos, en el ejemplo sería sostener, pero lo usan para sostener a una población, por ejemplo, abasteciéndola de alimentos suficientes.
o sostener la producción de un cultivo o la calidad de un suelo. Entonces, hay esas pequeñas diferencias que como que le dan un diferente sentido. Ahora, vámonos nada más ya como que a nuestra española, a nuestra Latinoamérica, y nada más lo diré con esto, con este ejemplo. Tú puedes sostener una idea y quién sabe si la puedas sustentar. Tú te presentas aquí y sostienes que las cosas son así, pero habría que ver si puedes sustentar con fundamentos que las cosas son así. Entonces, existe una diferencia entre la profundidad y la trascendencia de una acción con respecto a la otra. O también retomando un ejemplo ya más aterrizado que nos mencionaba David en el episodio anterior, es que ¿por qué queremos sostener lo que los últimos 50 años nos ha llevado a donde estamos en este estado de deterioro de recursos, de contaminación, de violencia, de marginación social, etcétera? Es lo que estamos buscando sostener. ¿Por qué no buscar fundamentar, sustentar nuestro modo de vida emulando a lo que en la naturaleza ha mantenido la vida por más de 4.000 millones de años? Y bueno, dejando atrás la discusión del término apropiado, que por lo pronto, pues desde la consultoría X, en su nombre está, y en toda la filosofía, teoría que manejamos, pues estamos usando sustentable porque consideramos, en lo personal considero, que es el que más se asemeja a ese fin último que buscamos, que es esto, lograr esa emulación y trasladarla a nuestro modo de vida, a nuestra dinámica, para que nuestra sociedad y sus procesos perdure. Entonces, más que una definición, una concepción que tengo, que tenemos y que queremos compartir sobre la sustentabilidad es que es una disciplina y una filosofía que busca emular a la naturaleza con el fin de desarrollar y aplicar modelos que propicien el bienestar humano social. No es una definición, es una concepción. Y pues para ese fin es indispensable cambiar el paradigma y nuestro sistema de creencias que tenemos en la mayoría de los casos de manera individual, pues entre todos los individuos que integramos esta enorme sociedad y pues como la sociedad misma. Y voy a mencionar tres aspectos, no son pasos, no son elementos, los dejaré como tres aspectos que considero que es muy importante que empecemos a echarle ojo y que además en todo este programa de conversaciones, pues de manera o directa o indirecta, los iremos abordando. Uno es el ego. El ego no es malo hasta que se convierte en obsesivo, en egocentrismo y se convierte en un paño que no nos deja ver más allá. Borja Vilaseca, un español que habla cosas muy interesantes sobre este tema, nos plantea que mientras más ego o mientras más egocéntrico eres, incluso se vuelve más estresante para ti cada día, simplemente porque tu egocentrismo dice que las cosas tienen que ser así de una forma tajante y cuando no suceden, y la mayoría de los casos no sucede tal como lo quieres, pues entonces se te viene este estrés, porque el hecho de que salieran tal como tú decías para alimentar tu egocentrismo, pues eso te iba a hacer sentir bien, o eso es lo que pensabas. Sin embargo, tiene cosas positivas. De entrada, pues es un mecanismo de sobrevivencia y también por otro lado, pues es un reflejo de ignorancia, pero no la ignorancia como una falta incluso como lo usamos a veces de manera ofensiva, de eres un ignorante, que además eso no debería ser ofensivo, sino como una falta de conocimiento de tu esencia, o cuando estamos hablando de algún componente externo, pues a lo mejor falta de conocimiento de ese ente exterior. Esta ignorancia es alimentada la mayoría de las veces por un conjunto de creencias irracionales, así nos lo plantea Borja Vilaseca. Por ejemplo, una que mucho aplica para todo este tema del cuidado del planeta es que pues si soy buena persona, los demás
me van a querer, y si me quieren, me van a seguir, y si me siguen, pues yo soy feliz. Y alimentan mi ego. Y esta la quiero trasladar a algo que se ha venido proponiendo en muchos tiempos, que tiene su lado con el cual coincido, pero tiene también un rasgo un poco peligroso, y es que cambiemos del antropocentrismo, es decir, que ante el planeta y en medio de todas las especies nos hemos visto autoobservado como si fuéramos el centro de todo, a nosotros como humanidad, como sociedad. Y entonces la propuesta que se ha planteado es que cambiemos al biocentrismo, que es ya no poner al ser humano al centro, sino a la vida en toda su extensión, o incluso al planeta mismo como eso que es, como todo, como algo global, ponerlo al centro de todo lo demás, de las políticas, de las decisiones, etcétera. El peligro que yo menciono viene porque lo he llegado a observar, mas no lo quiero señalar dónde, es que se plantea que porque de esa manera es como lograremos salvar al planeta. De hecho, hay una grave contradicción aquí, pues nos estamos volviendo a poner en el centro como los salvadores del planeta. Y de hecho, pues no lo vamos a salvar. Esa es otra postura, otra perspectiva totalmente antropocéntrica o egocéntrica, es decir, yo voy a salvar a los delfines, a los osos, a los jaguares, a toda la Antártida, a salvar al planeta, cuando en realidad a lo que estamos apostando, invirtiendo y lo que requerimos, y a veces sin darnos cuenta, es conservar, guardar las condiciones de nuestro entorno para de esa manera poder salvar el modo de vida que queremos, o el modo en el cual podremos continuar desempeñándonos como sociedad, o que nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, puedan tener pues ese lujo que tuvimos nosotros de conocer a cierta especie, de conocer cierto ecosistema, pero al final de cuentas es a la propia sociedad, a los propios humanos, a quienes les conviene, nos conviene plenamente el conservar, el mantener estas condiciones de nuestro entorno natural. La naturaleza del planeta ha sobrevivido a catástrofes mucho mayores que la presencia del ser humano, que no sabemos, o al menos no hemos encontrado evidencia, pero en toda esa eh, pues historia geológica que tiene nuestro planeta, quién sabe, tal vez existió otra especie, o que haya sido la causante de desencadenar cierto evento catastrófico que haya terminado con una de las eras, o que haya provocado el fin de alguna de las eras pasadas del planeta. No lo sabemos, no lo podremos saber. Y entonces el punto es que pues la Tierra, así como ha sobrevivido todas esas eras geológicas, podrá seguir sobreviviendo las que vienen, sea con o sin la presencia del ser humano. Todo esto, tampoco nos vayamos a sentir mal por la una o por la otra concepción o idea que tengamos, porque al final de cuentas somos seres sociales. Y, por ejemplo, si alguien ha visto la serie de Merlí, y si no, se los recomiendo, una serie española, está divertida, a algunos les podrá parecer un poco hueca quizás, pero tiene muchas cosas interesantes. Dentro de ellos me remito a una escena donde están en clases y la docente les dice al grupo: cuando lleguen tarde, yo voy a levantar esta carpeta que es color verde, y les voy a preguntar qué color es la carpeta, y todos ustedes dirán roja. Unos segundos después entra un alumno, se sienta, la docente sigue con su discurso y muy hábilmente entre eso enlaza y dice: por ejemplo, ¿de qué color es esta carpeta? Y le pregunta el primero y dice roja. El siguiente, roja, roja, roja. Y finalmente le pregunta al alumno que entró tarde y le dice: ¿de qué color es la carpeta? Y él dice: roja. Y pues todos empiezan a reír. Además de la parte chusca, ahí ella aterriza y muestra el ejemplo de cómo es que nosotros como individuos solemos estar presionados y obedecer a esa presión para seguir lo que está haciendo el resto. Esa misma condición o actitud la solemos
tomar en todas estas temáticas o prácticas que tienen que ver con el planeta, con ser verdes, con etcétera, etcétera. Y aquí la invitación, como dije al inicio, pues es a reflexionar, a indagar, a curiosear sobre todo lo que haya por ahí. Una de las prácticas, una de las circunstancias a las cuales estamos arrastrados como parte de este grupo social es al estrés, incluso al estrés por el cambio climático, al estrés por los incendios que están ocurriendo mucho en estos meses, y sin embargo el estrés también suele ser peligroso para nuestros fines. El estrés de inicio es una respuesta biológica que es positiva, pues nos permite o nos incentiva biológicamente a estar alertas, y también porque si estamos en una situación que nos genera estrés, pues entonces esta sensación nos empuja a reaccionar y adaptarnos al nuevo proceso, al nuevo cambio. El problema es cuando en cierto periodo el cerebro no se adapta y nuestro organismo y nuestro grupo social, etcétera, no se adapta y no resuelve. Tenemos el riesgo de que se activa entonces el sistema límbico y se inhibe la pared frontal, el límbico como aquel que reacciona más desde las emociones, y la pared prefrontal, que es donde hay más la parte racional. Y esto los menciona el doctor Eduardo Calixto, un especialista en neurociencias, que entonces, ante esta situación de estrés y sobre todo de estrés prolongada, pues nos hace evaluar de manera inadecuada el problema y por lo tanto tomar malas decisiones. Viene el segundo punto al que hago la invitación a buscar profundizar, pues es sobre el conocimiento, el pensamiento crítico y el sentido de comunidad. Todo esto sí, lo pongo en conjunto, y es mucho también a lo que, bueno, o sobre todo es en este punto donde nos vamos a enfocar o va a tener más impacto conversaciones. Y de esto no voy a explicar, por lo tanto, mucho, pues lo iremos entonces más bien poniéndolo en la práctica, solo brevemente. Conocimiento, bueno, tener mayor información de aquel sistema, de aquella circunstancia que estamos pretendiendo pues transformar, no tomar las verdades como absolutas, ni porque nos lo dijo un influencer, ni porque nos lo dijo un maestro de tal disciplina, ni porque lo escuché en el programa de conversaciones, sino meterlo a nuestra licuadora personal y hacer pues nuestro propio análisis, y con un sentido de comunidad, porque ya no tiene que ser como seleccionar aquel conocimiento y aquellos resultados y aquellas ideas y aquellas tendencias que a mí me benefician, sino son aquellas que benefician a mi entorno, a mi comunidad, porque de esa manera yo me voy a ver beneficiado o beneficiada. Todo este proceso también nos permitirá identificar que ese cambio que necesitamos no necesariamente debe ser brusco ni caótico, sino que podemos decir, ah, mira, con que era así de sencillo, ah, mira, encontré esta respuesta, ah, mira, aquel otro pues dice que va por acá, entonces a ver, analicemos, y parece ser que va a ser el cambio más suave de lo que pudiéramos tomar en un arrebato por querer resolver cierta situación. Y el tercer punto es que la sustentabilidad no es un agregado. Y esto lo recalco y lo sobresalgo aquí en estos tres puntos, porque incluso lamentablemente en una ocasión que asistí a una presentación de una comisión de sustentabilidad dentro de cierto gremio, el ponente basaba su idea, porque así lo concluyó, en que para los negocios, los nuevos negocios, bastaba con decir que tu producto era orgánico o verde o sustentable para que entonces pudieras tener un mejor rendimiento en todo tu proceso. Y que por lo tanto, y esa es una idea que se maneja mucho, quizás no esté del todo equívoca, pero esta frase que la sustentabilidad es un valor agregado. Y lo que yo voy a procurar compartirte es que no es un valor agregado. No es algo que llegues y le agregues. Tiene que venir desde la esencia. Y cuando está desde la esencia se convierte en un agregador de valor. Ahora, a partir de esto de Brundtland y a través de los años,
se difundió también la tríada o los tres pilares de la sustentabilidad, que curiosamente, mientras he dado clases a nivel universitario, el 90% de mis alumnos me han dicho que no conocen esos tres pilares. Caso curioso, pero sigue siendo un diagrama pues muy difundido y en el cual se basan muchas estrategias. Mi perspectiva y lo que quiero compartirte es esto, que no deberían considerarse con el mismo peso. Los tres pilares o esas tres esferas que están en un punto sobrepuesto que coinciden entre ellas, pues son la parte ambiental, la social y la económica. Bueno, la postura o la propuesta de que no deberían considerarse con el mismo peso es porque sin sociedad no hay economía. Sin medio ambiente no hay sociedad ni economía. También sin humanos no habría sociedad, pero sin humanos pues no habría problemas ambientales porque el planeta, incluso la vida en el planeta con más de 4.000 millones de años ha estado presente, bueno, han estado ocurriendo una serie de procesos, de fenómenos, pues sí, de situaciones que han venido transformando a este planeta, han venido transformando a la vida misma y nunca había existido una especie que dijera, chin, está habiendo un problema ambiental aquí. No estoy descartando el hecho, que ese es indiscutible, de que nosotros estamos generando un impacto ambiental. Eso no está en discusión, es totalmente real, somos totalmente culpables. Somos la única especie que presta atención y dice, oye, pues está ocurriendo esto, chin, ocurrió una inundación. Es decir, otras especies no, no analizan, simplemente reaccionan ante cierta circunstancia. Si como individuos tienen la posibilidad, pues se salvan del suceso y si no, ahora sí que la vida en ese ecosistema continúa en respuesta al fenómeno que haya ocurrido. Estamos trabajando en la propuesta de un nuevo modelo gráfico, una nueva imagen que entonces no ponga a esas tres esferas como con el mismo peso, porque no lo tienen. Hay uno que es fundamental, que es el medio ambiente, entiéndalo como naturaleza, como planeta, como algún equivalente, y esa es la base, es lo elemental para que dentro de ello ocurra un proceso de presencia humana, un proceso de formación social, un proceso para que ocurra la economía, etcétera. Entonces, hay algo que es esa base. Otro aspecto relevante en el informe Brundtland, que no es tan difundido, y bueno, son más de 400 páginas, muy pocos vamos a tener las ganas, la energía de clavarnos a leerlo por completo, pero hay puntos relevantes y son los principios del desarrollo sustentable. O sea, ¿para qué existiría el desarrollo sustentable? Y son erradicar la pobreza, el primero de ellos, y el segundo es conservar los recursos naturales. Son esos dos. Eso es lo primordial o debería de ser, al menos en el informe Brundtland así se plantea y no lo hemos sacado a la luz, no lo estamos aplicando del todo. Algo de lo que me gusta mucho de los objetivos de desarrollo es la casual coincidencia, obvio no lo es, esperemos que no lo sea, que el primero de ellos es el fin de la pobreza. Entonces ahí me gusta que está bastante ligado con ese principio fundamental expuesto en el informe Brundtland, en nuestro futuro común, y además está con un color rojo. Algo nos dice ese color rojo, es urgente, tenemos que atenderlo ya, es fundamental para el logro del resto de los objetivos y por lo tanto todo tiene cabida y todo es necesario al momento de analizar y de gestionar, de buscar la sustentabilidad. Por eso es que en Conversaciones estaremos buscando que entren todas las áreas de la ciencia, las artes, conocimientos ancestrales, saberes locales, etcétera. Iremos buscando tener esas conversaciones porque realmente todo eso puede y está ligado, aunque no lo veamos, quizás está ligado con la sustentabilidad. Aquí regreso a los objetivos de desarrollo sostenible. Otra cosa que también me gusta es que el número 4 es educación de calidad. Y de hecho, este esfuerzo que estamos haciendo con la gente que va a colaborar y que ya colaboró con nosotros, con Imperfecto también, que está haciendo este medio para hacer esta gran difusión,
Y con todos los que se sumen, ustedes que se sumen incluso a darle compartir, a darle like, a comentar, todo esto es parte de un proceso para eh, trabajar en conjunto por ese objetivo de educación de calidad, que también da la casualidad nuevamente que está en color rojo ese objetivo. Y es que tener esa educación de calidad nos va a acercar a conocimiento de calidad, a un análisis crítico, a tener incluso a conjuntar perspectivas, a hacer análisis en conjunto, a crear soluciones en conjunto, pues que nos van a permitir ir generando propuestas, generando estrategias para el resto de los objetivos y para alcanzar incluso esas dos prioridades que mencioné hace un momento, que son erradicar la pobreza y conservar los recursos naturales. Sí hay algunos temas críticos, un poco álgidos, un poco ásperos y además urgentes, que no suelen verse desde la perspectiva de la sustentabilidad. Ya sabes el tema que estaremos manejando en esta temporada. Y si no, tranquilos, tampoco es cosa del otro mundo, es algo que vivimos el día a día y solamente es cuestión de empezarlo a observar, a comprender, de estar abiertos y ojalá sea contigo el caso, pues de sumarnos. Y estamos hablando de política. La política sí tiene mucho que ver con la sustentabilidad, ya sea a su favor, sea a su contra o sea a su indiferencia, pero tiene mucha relación. Y por eso es que estamos entrando en elecciones 2021. ¿Por qué? Pues porque es lo que va a marcar, tenemos la gran oportunidad de marcar una gran diferencia, no solo en cuanto a las propias elecciones o en cuanto a la propia política de México, sino al futuro, al cómo vemos y al cómo aplicamos la sustentabilidad desde nuestra vida diaria hasta, sí, en esos rincones donde se ejecutan las máximas decisiones que rigen a un territorio. Pues en México es algo puntual porque en este año 2021, de acuerdo con el INE y con Milenio, se elige nada más que 15 gobernaturas, 1,063 diputaciones, 1,923 presidencias municipales, 14,222 regidurías, 2,057 sindicaturas, 204 concejalías y 431 juntas municipales y presidencias de comunidad. Nada más. Entonces, te queremos invitar a que tú como ciudadano responsable, a que tú como empresario, a que tú como experto en un área del conocimiento, sea cual sea, pues te unas a estas conversaciones para que pues, empecemos a desmenuzar, a encontrar, a dar respuesta a nuestra pregunta poderosa que estamos manejando en esta temporada, a la cual vamos a buscar co-construir en conjunto la respuesta, y es qué debe ocurrir en el modo de hacer campaña, en el contenido de las propuestas, el planteamiento de las estrategias, en el actuar de los involucrados para poder construir esa necesaria sustentabilidad. Por eso es que ahí está abierta la invitación, incluso si tú eres una candidata, un candidato que está construyendo su proyecto desde una postura diferente, desde un bagaje de conocimiento diferente al que ya sabemos, al que hemos visto, pues está abierta la invitación a uno de estos espacios. Es un espacio donde buscamos construir en conjunta esa respuesta y no hay partidismo. Pero eres bienvenido a aportar ideas, aportar posturas y a conocer lo que hay en el fondo de una mente que pudiera ser la apropiada para construir esta sustentabilidad. Y no se pierdan el próximo episodio de Conversaciones por la Sustentabilidad, porque vamos a estar hablando de comunicación y de sociología, dos ciencias que las vamos a ligar con sustentabilidad, pero también las vamos a ligar a cómo hoy día, en las circunstancias, en el modo de vida de nuestra sociedad, cómo es que los mensajes pueden llegar a penetrar a los oídos, a las mentes, a los corazones de los ciudadanos, pero no solo para ganar o para obtener su voto, sino para que vayamos entramando tejiendo esa telaraña que
nos pueda acercar a construir esta sustentabilidad. Gracias y hasta pronto.